todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo un proyecto que, como veis, es doble, porque con una misma forma de costura vamos a obtener dos estuches diferentes. Estos estuches los he pensado un poco en la época que estamos, en las vacaciones y en las maletas. Y es que a mí hay algo que me molesta mucho, que son los cables, tanto del secador del pelo como de la plancha, que anden enredando entre la ropa. Entonces he diseñado dos estuches, uno pensado en especial para la plancha y el otro pensado para el secador. Vais a ver que son muy sencillos de realizar y además vamos a aprender técnicas nuevas. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a utilizar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela para el exterior, otra para el forro, una cinta de bies que combina con los colores de la tela exterior, una cremallera. Esto es una cinta o correa de las que compramos que ya vienen hechas, que la utilizaremos como asa. Y para darle cuerpo y estabilidad, en esta ocasión voy a utilizar Foam. Es un estabilizador o hule de espuma que tiene unos 3 o 4 milímetros de grosor y que nos va a permitir darle bastante cuerpo y forma a nuestro trabajo. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Comenzamos preparando las piezas que vamos a necesitar. Todas ellas tienen un mismo tamaño de 35 centímetros por 55 y necesitamos dos piezas de la tela interior, dos piezas de la tela exterior y dos piezas del estabilizador o foam. Comenzamos realizando el diseño del acolchado. Yo en esta ocasión lo voy a hacer en la tela del forro porque es la que tengo en tono claro y el marcador que voy a utilizar es en tono oscuro. En función del color de vuestras telas y el color del marcador podéis hacerlo indistintamente en la tela interior o en la exterior. En esta ocasión el diseño de acolchado que voy a hacer van a ser una serie de rombos, de cuadrados colocados en diagonal. Entonces en el lado de la tela estoy alineando la línea de 45 grados con el borde y de esta manera trazo una primera diagonal que ahora ya simplemente la puedo ir alargando hasta el final de la tela. Cuando hayáis hecho la primera de las diagonales trazaremos líneas paralelas. Yo en esta ocasión lo voy a hacer cada 3 centímetros. También tenéis la opción de no trazarlas, simplemente la primera, y luego ayudándonos del accesorio que tiene la máquina de coser para hacer líneas paralelas, bueno, pues las vamos cosiendo directamente. Cuando hayamos trazado todas las diagonales en un sentido, repetiremos el paso en el sentido contrario para así formar ya los cuadrados. Lo que hacemos es de nuevo alinear la línea de los 45 grados con el borde de la tela y trazamos. Y luego ya haremos de nuevo paralelas cada 3 centímetros. Cuando tengáis el dibujo del acolchado realizado vamos a formar el siguiente sándwich. Colocaremos en primer lugar con el derecho hacia la mesa, en mi caso es la tela exterior. A continuación vamos a colocar la capa de estabilizador y vamos a alinear bien los bordes. Y en último lugar colocaremos la capa de la tela interior, que es donde hemos realizado el dibujo. Entonces vamos a sujetar estas piezas entre sí para que ahora cuando acolchemos no se muevan. Tenemos varias opciones. Podemos pasar un hilván sujetando las piezas, también podemos pasar un zigzag, que yo lo voy a hacer en cualquier caso, podemos poner pinzas y hay otra opción que voy a utilizar también, que es el pegamento en spray. Lo que nos permite es unir temporalmente las piezas. Vamos a echar muy poca cantidad, pero lo suficiente para que ahora cuando acolchemos no se nos mueva. Entonces daríamos un poquito así y colocamos las piezas formando el sándwich tal y como os he descrito. Ya he unido las 3 capas con el pegamento en spray, pero en cualquier caso voy a dar todo alrededor un pespunte en forma de zigzag para que esta unión quede más firme. En todo caso siempre podéis pasar un hilván como os comentaba anteriormente. Una vez que hayáis dado el zigzag vamos a comenzar a acolchar. En esta ocasión vamos a hacerlo de manera que nos quede acolchado tanto el interior
como el exterior de nuestro trabajo. De esta forma vamos a aprovechar para aprender una forma distinta de rematar este tipo de estuche o neceser. Para acolchar vamos a comenzar siempre por el centro, dando una de las diagonales que están en el centro, y vamos a ir alternando. Daremos una en este sentido y otra en el otro sentido. De esta manera evitamos que la tela se deforme y que se nos formen arrugas. Vamos a utilizar un largo de puntada de unos 4 milímetros, es decir, una puntada bastante grande, y vamos a poner el hilo al tono en la parte superior, en este caso voy a utilizar blanco, y al de la tela que va en el exterior, en este caso utilizaré un hilo en tono negro. Mirad, ya he acolchado las dos piezas que necesitamos, una para cada lado, y comentaros que lo he partido en dos porque realmente se podría hacer en una única pieza por dos razones. La primera es porque mi tela, si observáis, tiene un dibujo que tiene sentido. Tiene unos corazones, tiene una parte de arriba y una parte de abajo. Entonces, si lo hacía en la misma pieza, todo seguido, en un lado iban a quedar los corazones de una manera y en el otro lado de otra forma. Unos para arriba y otros para abajo. Pero también hay otro motivo para haber cortado esta pieza en dos y no hacerlo con una única, evitando una costura en la parte de abajo en el interior. La razón es que ahorramos de esta manera tela. Si lo hiciéramos con una única pieza, habríamos necesitado un ancho de 55 y un alto de 70. De esta manera lo podemos hacer cortando sobre una tela que mida los 35, porque del ancho de la pieza de tela sacaríamos las dos que necesitamos de 55. Ahora lo que vamos a hacer en cada una de estas piezas, en uno de los lados que mide 55 centímetros, es colocar una cinta de bies. En esta ocasión la cinta de bies la vamos a colocar de una manera un poco diferente a la que habitualmente hacemos en el canal y a la que os he explicado en el vídeo en el que tratamos en profundidad cómo colocar la cinta de bies. En este caso, luego ya veréis por qué, vamos a colocar la cinta de bies empezando por el lado del revés. Ya sabéis que siempre la colocamos empezando por el lado del derecho, pero en esta ocasión lo vamos a hacer así. Y vamos a ir sujetando el borde de la cinta con el borde de la tela. Cuando tengáis la cinta así colocada, daremos un pespunte coincidiendo con el doblez que tiene. Y cuando hayáis dado el pespunte, veis que lo he dado en esta ocasión con un hilo blanco para que lo veáis perfectamente por donde lo hemos dado, lo que hacemos es voltear la cinta y la vamos a sujetar con pinzas. Cuando hayáis sujeto con pinzas la cinta al otro lado de la tela, al lado del derecho, daremos un pespunte muy pegado al borde. Aseguraros que cuando dobláis la tela queda por encima del pespunte que habíamos dado por el otro lado. Mirad, ya he dado el pespunte justo al borde de la tela. Y fijaros cómo queda de rematado por el lado del derecho, queda muy bien. Por el lado del revés, a mí esta no es una forma que me guste, porque veis hay zonas como aquí, que si no doblamos exacto al milímetro, el pespunte se nos va a mover. Pero en este caso no me importa por el remate que luego vamos a hacer en el interior. Cuando tengáis la pieza así preparada, tomamos ya la cremallera. Y entonces vamos a alinear, vamos a abrirla. En este caso he colocado dos cursores y he cortado una cremallera un poquito más ancha de estos 55 centímetros, debe tener unos 60 aproximadamente. Entonces la abrimos y vamos a ir alineando el borde de la cremallera con el borde de la cinta de bies. Y ahora con la cremallera así sujeta al borde y con el prensatelas específico para colocar cremalleras, daremos un pespunte por encima de la cinta de bies, muy pegadito al borde, para sujetar la cremallera ya en uno de los lados de la tela. Mirad, ya he dado el pespunte y veis cómo queda la cinta de bies con un pespunte en este extremo y otro en el otro pegado a la cremallera. Esta es la razón por la que he colocado la cinta de una manera diferente a la que habitualmente suelo utilizar. También comentaros que luego por la parte del interior vamos a hacer un remate que nos va a permitir rematar tanto
la cremallera como tapar el comienzo de la cinta de bies. En este caso se ve un poquito porque la que he utilizado es de 3 centímetros de ancho. Si utilizáis la que tiene un tamaño de 2, la cremallera directamente va a cubrirla. En cualquier caso, con el remate que vamos a hacer va a quedar completamente tapada. Ahora vamos a colocar la cremallera en la otra pieza de tela. Para colocar esta segunda pieza de tela y que nos quede bien alineada con la primera, vamos a cerrar la cremallera y vamos a hacer unas marcas para alinearla. Entonces, donde hemos empezado a coser, hacemos una marca aquí en la cremallera y en el otro extremo hacemos lo mismo. Y de esta manera, ahora volvemos a abrir y comenzamos a alinear haciendo coincidir el comienzo de la tela con la marca que hemos hecho y vamos sujetando del mismo modo con unas pinzas. Cuando lo tengamos sujeto, daremos un pespunte al borde del mismo modo que habíamos hecho en la otra pieza. Mirad, ya sujeto la cremallera por ambos lados y creo que el remate por la parte exterior queda estupendo. Ahora vamos a ver cómo la rematamos por el otro lado. Lo que voy a hacer es tomar una cinta que tengo al tono y la voy a coser a mano con unas puntadas tanto en un lado como en el otro, de esta manera. Remato por un lado la cremallera y por otro lado tapo la cinta de bies y los posibles defectos que hubieran quedado en la costura que habíamos dado. Vamos primero a sujetarla con unos alfileres justo a la altura que nos interese y luego daremos unas puntadas sin traspasar a la parte exterior. Lo voy a hacer a mano porque no quiero dar más pespuntes que se vean por el lado de fuera y como tengo el estabilizador es muy fácil dar estos pespuntes sin perforar la tela completamente. Para sujetar la cinta veis que he abierto un poco la cremallera para poder meter la mano izquierda y vamos dando unas puntadas pequeñitas sin perforar la tela para ir sujetando a ambos lados esta cinta. Cuando tengamos ya colocado el remate en ambos lados de la cremallera, vamos a empezar a coser nuestra funda para el secador. Doblamos justo a la mitad y daremos la primera de las costuras, que va a ser justo en el lado largo, con un margen de 1 centímetro. Con este pespunte dado, tomamos una tira de la tela que hayáis puesto en el interior de un ancho de 4 centímetros y un largo suficiente para tapar toda la pieza. Lo que hacemos es poner derecho con derecho, alinear al borde y vamos a sujetar con pinzas o alfileres. Cuando lo tengáis sujeto, daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Y ya con este pespunte dado, lo que vamos a hacer es tomar la pieza que hemos colocado, la doblamos una vez y la doblamos otra vez hacia el interior y la alineamos de tal manera que estemos tapando el pespunte que acabamos de dar. Y vamos a sujetar con pinzas o con alfileres. Y cuando tengáis así sujeta la pieza podemos hacer dos cosas, o bien coserlo a puntada escondida o bien dar un pespunte bien pegado al borde de la tela. Yo voy a dar un pespunte porque es más rápido y al final tampoco se va a ver el acabado que tiene esta parte de nuestro trabajo puesto que queda en el interior del mismo. Mirad, ya di el pespunte bien pegadito al borde, fijaros cómo ha quedado por un lado y en esta ocasión os lo quiero enseñar, ha quedado también el pespunte justo al borde en el otro lado de la tela. Comentaros que estos pasos que hemos dado hasta ahora son exactamente los mismos que tenemos que dar para hacer la funda para la plancha del pelo. La única diferencia es que cambiarían en los tamaños de las piezas de las que partimos. Luego os indicaré exactamente el tamaño que vais a necesitar. Ahora vamos a empezar a doblar la pieza de manera que tenemos que alinear la cremallera con la costura que acabamos de dar. Buscamos el punto de coincidencia y vamos a sujetar con pinzas. Lo hacemos en ambos lados.
Con la pieza así preparada vamos a dar un pespunte en ambos lados con un margen de 1 centímetro. Para las marcas que tengo que hacer a continuación he dibujado un cuadrado que tiene un lado de 10 centímetros. Entonces lo que hago es alinear este cuadrado en cada una de las 4 esquinas, lo alineo con la costura que he dado y con el borde de la tela. Cuando lo tenga alineado lo marco porque luego por esta marca vamos a recortar. Lo voy a hacer en las 4 esquinas que tiene nuestro trabajo. Con las marcas hechas lo que hago es sujetar con unos alfileres, tanto en un lado como en el otro de la marca, para que no se mueva la tela cuando vayamos a cortar. Y lo que hacemos es cortar justo por donde hemos dibujado este cuadrado de 10 centímetros por 10 centímetros. Con las 4 esquinas recortadas vamos a rematar estos lados. Lo vamos a hacer del mismo modo que habíamos rematado en este lado. Para ello tenemos una tira de 4 centímetros de ancho de la tela interior que la vamos a colocar alineada al borde, daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro y luego voltearemos y daremos otro pespunte. Y ahora ya con estos dos extremos con el remate puesto vamos con los pasos finales. Ahora simplemente fijaros en cómo tenemos que colocar la pieza, se coloca prácticamente sola. Lo vuelvo a abrir, en realidad vamos a coser estos dos lados con estos dos lados y abrimos así y como lo hemos cortado con forma de cuadrado automáticamente va a coincidir. Vamos a sujetar con pinzas para que no se mueva y vamos a sujetar de esta manera las 4 esquinas que tiene nuestro estuche para el secador. Y cuando tengamos las esquinas así sujetas, daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. En dos de estos lados, antes de dar el pespunte con un margen de 1 centímetro, lo que vamos a hacer es colocar el asa. Para ello he cortado una pieza que tiene 18 centímetros, la vamos a centrar justo con la costura que tenemos, la colocamos de manera que quede a la mitad y vamos a sujetarla con unas pinzas a ambos lados. Cuando ya la tengamos sujeta, ahí sí ya daremos el pespunte en estas dos costuras que nos quedaban pendientes con un margen de 1 centímetro. Voy a colocarla también por el otro lado y ya lo tendríamos listo para coserlo. Por último nos quedaría rematar las 4 costuras que acabamos de dar. Para ello tomamos de nuevo una pieza de 4 centímetros de ancho de la tela interior y la vamos a alinear justo al borde. Y a diferencia de los remates que hemos hecho anteriormente, lo que tenemos que hacer en los extremos es doblar como 1 centímetro o 2 centímetros hacia el interior de la tela antes de voltearla. Hacemos este pequeño doblez y entonces ahora ya sí damos el pespunte y luego rematamos del mismo modo que hemos hecho en estas otras zonas. Ya he rematado las 4 últimas costuras y ahora ya solo nos queda voltear nuestro trabajo. Una vez volteado, así nos queda nuestro trabajo de funda para el secador. Si os fijáis, es un neceser grande. Lo único que le hemos hecho una apertura bastante amplia y lo hemos hecho a un tamaño perfecto para guardar el secador del pelo sin ningún tipo de dificultad. Mirad, para hacer las fundas para la plancha del pelo, los pasos que tenemos que dar hasta aquí son exactamente los mismos que hemos dado para hacer la funda del secador. La única diferencia es que partimos de piezas que tienen un tamaño distinto. En esta ocasión tienen un alto de 43 y un ancho de 20. Y hemos preparado exactamente igual la parte exterior, el estabilizador y la parte interior. Hemos acolchado, hemos puesto la cinta de bies, la cremallera y el remate para tapar la cremallera y la cinta de bies por el lado del interior. Del mismo modo que hicimos con la funda del secador, esta pieza la doblamos a la mitad, justo por donde tenemos la cremallera,
sujetamos con unas pinzas y daremos en este lado largo una costura con un margen de 1 centímetro. Luego esta costura la vamos a cubrir con la misma tela del interior, en este caso es esta rosa de lunares, con una tira de 4 centímetros. Todo está explicado en la primera parte del vídeo, no os lo voy a poner porque es exactamente lo mismo. Ya tenemos esta costura realizada y rematada con la cinta y ahora hacemos exactamente igual que en el estuche que hemos hecho antes, que es alinear esta costura con la cremallera en ambos lados y luego daremos un pespunte con un margen de 1 centímetro. Con la pieza con los pespuntes dados vamos a hacer las marcas también en las 4 esquinas. La diferencia es que en esta ocasión lo que vamos a marcar es un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. Lo alineamos junto al pespunte y junto al doblez de la tela y realizamos la marca. Por esta marca luego vamos a cortar. Y vamos cortando las 4 esquinas justo por donde hemos realizado la marca. Con las 4 esquinas cortadas y antes de continuar, rematamos del mismo modo que hemos hecho en esta parte de aquí, estas 2 costuras de los lados. Y ahora ya con los remates hechos vamos a hacer en las esquinas lo mismo que hicimos en el otro neceser. Abrimos, alineamos, sujetamos con unas pinzas y vamos a dar un pespunte con un margen de 1 centímetro. Esto lo vamos a hacer en 2 de los lados que estén contiguos. Y ahora, igual que hicimos en el otro estuche, antes de cerrar estas 2 esquinas, vamos a colocar el asa. Entonces, es una tira en esta ocasión de 18 centímetros, la vamos a colocar centrada con respecto a la costura y sujetamos de nuevo con pinzas. Primero sujetamos la cinta que va a servir de asa y luego ya asentamos las 2 piezas que tenemos que unir para dar esta costura con un margen de 1 centímetro. Cuando tengamos dadas estas costuras las vamos a rematar del mismo modo que hicimos en el otro modelo de neceser. Y una vez volteado, así nos queda nuestro estuche para la plancha del pelo. De nuevo, igual que con el secador, lo hemos hecho a su medida para que no tengamos ningún problema a la hora de meterlo y sacarlo, con una apertura bastante grande, pero bueno, tenemos capacidad para meter cepillos o cualquier otra cosa que queramos guardar. Habéis visto que los 2 proyectos se hacen de una manera prácticamente equivalente, lo único que partimos de piezas de tamaño diferente. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.